Cero, en especial del doctor Ishii y todo el equipo en general. Hemos preparado para usted una pequeña introducción para que pueda comenzar, previo a cederle el paso de la palabra, con un merecido homenaje y una introducción a lo que viene a ser la ponencia y su persona. Muchas gracias. Tengan todos ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que en esta oportunidad tiene el agrado de presentar en nuestra 36ª conferencia magistral al doctor Benji Espinosa Ramos, quien nos estará acompañando con el tema El contrainterrogatorio. El doctor Benji Espinosa es abogado y magíster por la Universidad de San Martín de Porres. Se desempeña como docente universitario de pre- y posgrado de la Universidad de San Martín de Porres. Es especialista en Derecho Procesal Penal, Constitucional y Derechos Humanos. No nos queda más que darle nuestro más cordial agradecimiento al doctor Benji Espinosa Ramos por acompañarnos el día de hoy. Le cedemos el pase de la palabra y reiteramos nuestro agradecimiento por acompañarnos el día de hoy en nuestro ciclo de conferencias magistrales. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo feliz de poder participar en Proyecto 024, invitado por el doctor Luis Isimesa, y un saludo muy cordial para todos aquellos que están presentes. Si me permiten, ya puedo compartir diapositivas. Voy a compartir unas diapositivas que precisamente están relacionadas al tema que va a ser objeto de exposición hoy. El tema del que voy a exponer es el contrainterrogatorio. Cuando hablamos de contrainterrogatorio, estamos hablando de una de las facetas de la práctica de la prueba personal. Sea que declaren testigos, sea que declare el acusado, sea que declare la víctima, sea que declare el policía que hizo una intervención policial o registro personal, sea que declare un perito que realizó una pericia informática o análisis digital, o el médico que firmó el examen médico legal o el certificado médico legal. En todos los casos, esa persona va a ser sometida a un interrogatorio y existe la posibilidad de que el abogado o fiscal o actor civil o tercero civil que no ofreció a ese órgano de prueba, entendiendo por órgano de prueba a la persona que posee una información que es relevante para el proceso penal, el litigante que no ofreció al órgano de prueba tiene la oportunidad de controlar, de examinar, de verificar, de someter a un testeo la información que el testigo, perito, acusado, víctima ha proporcionado en el interrogatorio. Cuando un testigo acaba de declarar y ser examinado en modo de interrogatorio directo, terminado ello, la contraparte, vamos a poner el ejemplo, el médico legista, ¿no es verdad?, que está declarando sobre un certificado médico legal en un caso de violación sexual. Termina el interrogatorio de la fiscalía, el juez le pregunta al abogado de la defensa si va a hacer preguntas. Si las hace, esas preguntas se hacen en modo de contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio, visto desde esa perspectiva, es un test para poder apreciar el sentido y alcance cabal, total del testimonio. Se ha dicho que es una de las armas más poderosas con las que cuenta un abogado en audiencia. ¿Y por qué lo es? En Colombia se tiene esta concepción, por ejemplo, de que es el medio por el cual la parcialidad
el perjuicio, el prejuicio o el interés del testigo que declara puede ser demostrado. Hay una definición que me gusta mucho que básicamente concibe al contrainterrogatorio como un detector de mentiras. Y hay otra que señala que, la de Wellman, que el contrainterrogatorio no es otra cosa que un duelo mental entre el abogado que pregunta y el testigo que contesta. Wigmore, a su turno, diría que el contrainterrogatorio es la máquina legal mejor inventada por el hombre para poder descubrir la verdad. Llegado a este punto, lo primero que hay que reflexionar es en cuanto en cuanto a la regulación del contrainterrogatorio en el Código Procesal Penal, que es lo que dice el Código Procesal Penal sobre el contrainterrogatorio. Básicamente, el artículo 378 del Código Procesal Penal va a decir, primero, que interrogatorio hace aquella parte que propone la prueba y contrainterrogatorio debería ser la parte que no propuso la prueba. No hay una definición de contrainterrogatorio, sino que el artículo 378.2 únicamente establece el orden, dice. Primero pregunta el litigante que ha ofrecido la prueba. Un fiscal que está postulando un caso de colusión agravada y ha ofrecido un perito ingeniero civil, va a ser interrogatorio. Un abogado que está planteando legítima defensa y hace declarar al acusado, va a ser interrogatorio. El actor civil que pretende probar el daño y ha ofrecido un peritaje de daños vehiculares, va a ser interrogatorio. Un tercero civil que pretende desvincularse de la responsabilidad civil y alejarse de la situación del imputado, va a ofrecer un testigo que lo coloca fuera de esa responsabilidad y va a ser interrogatorio. Una vez que acaba, dice nuestra ley, una vez que acaba los abogados, los litigantes, de realizar interrogatorio a sus propios testigos, viene la oportunidad del contrainterrogatorio. Lo primero que hay que decir es que el contrainterrogatorio no siempre debe hacerse. Hay que meditar sobre la necesidad de hacer contrainterrogatorio. Hay que pensar sobre si tenemos otras posibilidades, alternativas o vías. Hay que creer que siempre pueden haber otros medios. El contrainterrogatorio no es una obligación, una exigencia, es una decisión. Pero como toda decisión debe ser tomada conscientemente, con estrategia, con certidumbre, con calma, con prudencia. Porque el contrainterrogatorio que no persigue objetivos, el contrainterrogatorio que no es meditado, que no es sopesado, que no es reflexionado, es un contrainterrogatorio que en lugar de ser un arma homicida puede convertirse en un arma suicida. Entonces, si decidimos contrainterrogar finalmente, entonces lo que viene es preguntarnos, ¿y para qué contrainterrogamos? ¿Para qué lo hacemos? Y la respuesta es, bueno, podemos contrainterrogar para perseguir un conjunto de objetivos. Sun Tzu decía en el arte de la guerra que la diferencia entre el general victorioso y el general derrotado está en que el general victorioso es aquel que hace 1000 cálculos en su templo antes de salir a luchar. En cambio, el general derrotado hace apenas unos cuantos cálculos. ¿Para qué contrainterrogo? Un primer objetivo. Yo puedo contrainterrogar para buscar obtener testimonio favorable. Segundo objetivo. Yo puedo contrainterrogar para limitar el efecto adverso del testimonio. Tercer objetivo. Yo puedo contrainterrogar para poder desacreditar al testigo o al testimonio. Primer objetivo.
obtener testimonio en favor. En este objetivo, o para este objetivo, lo que yo hago es, con el contrainterrogatorio, recoger un conjunto de información para poder o probar mi teoría del caso, o hacerla más consistente, o sacar información que va a servir para hacer inconsistente la teoría del caso del fiscal, si soy defensa. Vamos a poner algunos ejemplos. Si es que en el interrogatorio, ¿no es cierto? Tenemos un caso en donde la fiscalía está planteando un caso de secuestro, es decir, conforme a la ley penal, una privación ilegítima o sin causa legítima justificada a la libertad de una persona. Si esto ha ocurrido, la defensa quiere plantear que en realidad acá no hay delito, porque no pudo haber formación de voluntad, porque en realidad lo que hizo el acusado fue obligado y amenazado de muerte, fue tener a la mujer secuestrada en su casa, que en realidad los únicos responsables son quienes la secuestraron y quienes la llevaron ahí, pero que él en todo momento estuvo contra su voluntad acompañando a la víctima. Entonces, en el juicio oral podemos hacer un contrainterrogatorio para poder obtener testimonio favorable. ¿Qué testimonio? Testimonio favorable a mi teoría de que él no quiso estar ahí con la víctima. Él estuvo ahí porque fue obligado. Para obtener ese testimonio favorable, entonces, por ejemplo, yo podría preguntarle a la víctima si es que ella estaba vendada, ¿cierto? Contestará que sí, pero que ella no tenía ningún impedimento para escuchar, que en todo momento ella estaba escuchando, que en todo momento ella estaba oyendo. Contestará que sí. Y que ella escuchó que el acusado conversaba por teléfono, que luego de conversar por teléfono recibía gritos, recibía órdenes, recibía mandatos, y que él muchas veces se notaba desesperado, asustado, nervioso. E incluso le vamos a hacer preguntas. ¿Eso no es verdad que usted lo escuchó llorar a la cruz? ¿Usted lo escuchó maldecir a las personas que lo habían llamado y le habían ordenado a gritos? Eso, por ejemplo, ese puede ser un objetivo en el contrainterrogatorio. Entonces, en el contrainterrogatorio, ¿qué voy a hacer? Voy a obtener testimonio favorable. Un primer objetivo, repito, es yo contrainterrogo, pero de manera constructiva, es decir, voy a construir mi teoría del caso, voy a obtener información favorable contrainterrogando, porque el contrainterrogatorio es un método para probar hechos en el juicio. Los americanos dicen para poder apropiarme de los hechos. Me apropio de los hechos, los tomo. ¿Cómo lo hago? A través de preguntas. Informe contrainterrogatorio. Un segundo objetivo que puede perseguir el contrainterrogatorio, segundo objetivo, repito, que puede perseguir el contrainterrogatorio, es poder mostrar, poder limitar el efecto que ha tenido el testimonio en el interrogatorio directo. En otras palabras, reducir su impacto, mostrar al juez que el interrogatorio directo no es tan grave como parece ser, limitar su fuerza, limitar su impacto. Ese es el sentido precisamente del segundo objetivo del contrainterrogatorio, limitar el impacto o efecto del interrogatorio directo. Como alguna vez se dijo en una obra de litigación, si en el interrogatorio hubiese parecido
que ha habido un mordido, con el contrainterrogatorio para limitar los efectos, hay que mostrar que no se trató de un mordido, sino solo de un ladrido. Que limitar, no es cierto, los efectos. Eso lo dijo Paul Berman en su libro La defensa del juicio. La defensa en el juicio. Un tercer objetivo que podemos buscar al contrainterrogar es poder desacreditar. Y desacreditar significa poder hacer preguntas con el propósito de cuestionar al testigo o cuestionar su testimonio, que son dos cosas distintas. Cuestionar al testigo significa cuestionar a quién dijo algo, la persona. Cuestionar el testimonio significa cuestionar lo que dijo el testigo. Cuestionar el testigo significa atacar al mensajero. Cuestionar lo que dijo el testigo significa atacar el mensaje. Cuando yo desacredito a un testigo, lo que quiero mostrar es que el testigo miente, oculta hechos, está parcializado, odia al acusado, tiene interés. Eso es para atacar al testigo. Es falso lo que dice. Cuando yo quiero cuestionar el testimonio, atacar el mensaje, el relato, lo que quiero mostrar no es que es una persona que miente, sino más bien una persona que está equivocada. Por ejemplo, si quiero cuestionar percepción, memoria, tengo que optar por desacreditar el relato y no a la persona. Desacreditar el testimonio y no la persona. Quiero mostrarles acá la síntesis que, por ejemplo, pueden encontrar en el libro, por si quieren profundizar, de Carlos Pelayo Vial, Técnicas y Fundamentos del Contraexamen del Proceso Chileno. Las llamadas 3 reglas de oro de un buen contrainterrogatorio. Las 3 reglas de oro que hay que aplicar en un buen contrainterrogatorio. ¿Cuáles son esas 3 reglas de oro? 3 reglas sencillas de oro. Son las siguientes. Primera regla de oro. Cuando contrainterroguemos, hay que hacer solo preguntas sugestivas. Y acá hay que aclarar varias cosas. Primero, ¿qué es pregunta sugestiva? Pregunta sugestiva es aquella pregunta que tiene contenida la respuesta, de manera explícita o implícita. Yo podría preguntar, ¿qué hace usted ahora? O podría yo decir, usted está siguiendo un curso. El curso es de Derecho, exactamente de contrainterrogatorio. Este curso es un curso virtual, no es un curso presencial. Una cosa es preguntar, ¿qué haces? Y otra cosa es preguntar, ¿estás haciendo esto? Una cosa es decir, ¿y hacia dónde se fue el policía? Y otra cosa es preguntar, el policía se fue hacia la comisaría, ¿cierto? Una cosa es preguntar, ¿qué haces en tu tiempo libre? Muy diferente es preguntar, en tu tiempo libre juegas fútbol, ¿correcto? Entonces, el segundo tipo de preguntas son las preguntas sugestivas y son las preguntas que hay que hacer en un contrainterrogatorio. La pregunta sugestiva es la pregunta que introduce la respuesta, que pone en boca del testigo la respuesta, la contestación. ¿Eso está permitido, doctor? Por supuesto que está permitido. Artículo 170.6 del Código Procesal Penal. Son inadmisibles las preguntas impertinentes, capciosas o sugestivas, salvo estas últimas, sugestivas, salvo estas últimas, en el contrainterrogatorio. Si se pueden hacer, se admiten, se aceptan, se toleran, como lícitas, como adecuadas, como correctas, como permitidas, las preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio. Claro, lo que hay que hacer es mirar la norma especial del 378.4, que dice que el juez moderará el interrogatorio y evitará que el declarante conteste preguntas sugestivas. Parece ser que no están permitidas, pero vas a la norma general del 170.6, en las que dicen no se admiten las sugestivas salvo en el contrainterrogatorio.
Lo que quiere decir es que en el contrainterrogatorio puedo hacer preguntas sugestivas. En el contrainterrogatorio tengo derecho a contrainterrogar con preguntas sugestivas, empleando preguntas sugestivas. ¿Correcto? La pregunta que sugiere, que insinúa, que orienta la respuesta es la pregunta sugestiva. Solo pregunta sugestiva. Esa es la pregunta que hay que hacer. Preguntas sugestivas, que sugieran la respuesta, que insinúen la respuesta, que orienten la respuesta. Muchas veces me he preguntado, ¿significa entonces que yo en el contrainterrogatorio, profesor, no puedo hacer preguntas abiertas? No estoy diciendo esto. Lo que quiero decir es que en el contrainterrogatorio puedo hacer preguntas abiertas, pero no es recomendable hacerlas. En el contrainterrogatorio puedo hacer preguntas abiertas, como también puedo hacer preguntas sugestivas. En el interrogatorio directo, es decir, el interrogatorio de mi propio testigo, al que yo llamé, al que yo ofrecí, al que yo propuse, no puedo hacer preguntas sugestivas. En el contrainterrogatorio, en cambio, sí puedo hacerlo. Si ustedes me preguntasen, ¿qué es mejor hacer en el contrainterrogatorio? ¿Pregunta abierta o sugestiva? ¿Preguntas abiertas y sugestivas? ¿O solo preguntas sugestivas? Mi respuesta será, tercera opción, solo hacer, emplear, construir, elaborar preguntas sugestivas. Solo preguntas sugestivas. Nada más que preguntas sugestivas. En el contrainterrogatorio el abogado es el protagonista, no el testigo. El testigo tiene un papel secundario. Profesor, ¿qué cosa quiere decir con que el abogado es el protagonista y el testigo no lo es? Que el testigo tiene un papel secundario. ¿Qué cosa quiere decir? Quiere decir que hay que guiar al testigo, que hay que orientarlo, que hay que llevarlo con un conjunto de afirmaciones. Las preguntas sugestivas, se ha dicho, son declaraciones de hechos con tono de interrogación. Son afirmaciones. Por eso es que en algunos países se les llama preguntas propositivas, afirmativas, orientadoras, tienen un conjunto de denominaciones. Preguntas sugestivas. Que hacer afirmaciones. La pregunta sugestiva es buena en el contrainterrogatorio porque nos da control. Acuérdense que estamos enfrentando al testigo de la contraparte, al testigo adverso. No todos los testigos te atacan, no todos los testigos te cuestionan, no todos los testigos no te quieren contestar. Algunos testigos son unos cuando contestan a quien ofreció su testimonio, son otros cuando contestan las repreguntas, eso es verdad. Algunos testigos son amables. Pero entre hacer una pregunta abierta que no te da control y la sugestiva que sí te lo da, hay que hacer la pregunta sugestiva. Control. Decía Gonzalo Rúa en su libro El contraexamen de testigos. Control del contrainterrogador. Control. El nombre del juego del contrainterrogatorio es el control. Y las preguntas que dan control son las preguntas sugestivas. Luego, no solo hay que hacer preguntas sugestivas, hay que hacer además preguntas cortas, de un solo hecho, un solo punto. Un solo punto hay que tomar, solo hecho. Preguntas sugestivas cortas, de un solo hecho o un solo punto. Tomás Mauet señala a su turno que debemos hacer preguntas sencillas, pero además cortas, sin confundir al testigo. Sin confundir al testigo. ¿Por qué dice sin confundir al testigo? Porque cuando hacemos preguntas largas, extensas, lo confundimos. Preguntas como, por ejemplo, ¿usted vio a un atleta con ropa Nike corriendo? La respuesta del testigo es no. Y entonces el juez dice no a qué. A que no vio un atleta, a que vio un atleta pero no estaba corriendo, a que el atleta estaba corriendo pero no tenía uniforme Nike. ¿A qué dijo no? Entonces, para poder hacer preguntas que eviten confundir al testigo, hay que hacer preguntas cortas, de un solo hecho por pregunta. Así, además, nos evitamos objeciones por preguntas compuestas, por preguntas argumentativas o por preguntas conclusivas. Nos evitamos haciendo o empleando esta técnica
recomendada. Hay que hacer una pregunta por hecho. Una pregunta por hecho. Sin técnica. Una pregunta sin la técnica sería: ¿es cierto que usted vio pasar a una persona corriendo que estaba sudando? Sí. Con la técnica correcta sería: ¿es cierto que usted vio pasar a una persona? Sí. ¿Esa persona estaba corriendo? Sí. ¿Y estaba sudando? Sí. ¿Cierto que usted vio cómo un auto azul se chocaba con un auto rojo? Esa es la pregunta larga. La pregunta como debe ser, la corta. ¿Usted vio que dos carros se chocaron, cierto? Sí. Un carro era de color rojo. Sí. El otro era de color blanco. Sí. Hay que hacer una pregunta por un solo hecho. Y por último, la tercera regla de oro. Ustedes pueden ver este trabajo específicamente, muy bien expuesto por el profesor chileno Carlos Pelayo Vial en su libro Técnicas y Fundamentos del Contraexamen, o sea, el contrainterrogatorio, en el proceso penal chileno. Progresar de lo general hacia lo particular, progresando lógicamente hacia un objetivo. Que preguntar de lo general a lo particular, progresando lógicamente hacia un objetivo. Eso es lo que hay que buscar. Progresar de lo general a lo particular en búsqueda de un objetivo fáctico. Ya tenemos claro el objetivo, ¿sí? Yo voy a contrainterrogar para obtener testimonio favorable. No, voy a contrainterrogar más bien para poder desacreditar, o más bien voy a contrainterrogar para limitar la información proporcionada por el testigo en el interrogatorio directo, como fuere que sea, como sea que se realice. Fijando muy bien el objetivo, yo voy a ir de lo general a lo particular. ¿Cómo se llama el método en el cual voy de lo general a lo particular? Es el método deductivo, la deducción. La inducción es al revés. Voy de lo particular a lo general. Acá no. Acá voy de lo general a lo particular. ¿Qué cosa quiere decir? Que es mejor contar una historia. Por ejemplo, este es un caso de cohecho. Vamos a contrainterrogar a un policía que hizo el registro personal de nuestro patrocinado. Primero le preguntamos si como policía participó en un operativo para hacer un registro personal. Sí. El registro personal quiere decir que usted busca en las ropas de una persona qué cosa es lo que lleva, ¿cierto? Sí. Usted revisa, por ejemplo, si la persona tiene camisa, revisa dentro de los bolsillos de la camisa, ¿cierto? Sí. Usted revisa, por ejemplo, si la persona lleva pantalón, los bolsillos del pantalón de la persona. Revisa todos sus bolsillos. Usted revisa, por ejemplo, si la persona tiene medias, que lleva la persona dentro de las medias de la persona. Usted revisa, por ejemplo, si la persona tiene zapatos. Revisa qué lleva dentro de los zapatos. Señor, y dígame, ese día, usted le realiza el registro personal a Juan Pérez. Juan Pérez tenía una camisa, correcto, sí. Camisa era de color blanco. Tenía un pantalón era negro. Llevaba medias del mismo color negro. Zapatos, sus zapatos para amarrar, ¿no es cierto? Con cordón, sí. Y usted revisó todas las prendas del imputado, Juan Pérez. Y el propósito era encontrar 3 billetes de 50 soles, ¿no es verdad? Sí. Porque la fiscalía le había comunicado que él había pedido un soborno de ese monto, ¿cierto? Usted revisó toda su camisa, revisó todo su pantalón, revisó todos los bolsillos de la ropa, revisó las medias, ¿cierto? Sí. Revisó dentro de los zapatos, correcto. Y usted no encontró los 3 billetes de 50 soles que la fiscalía le había señalado. Correcto. ¿Encontró o no encontró? No encontré. Acabamos. Es el ejemplo de cómo progresamos hacia un objetivo. ¿El objetivo cuál era? El objetivo, demostrar con el contrainterrogatorio que el policía no encontró, habiéndole hecho registro personal al imputado, los 3 billetes de 50 soles. ¿Y cómo lo hemos conseguido? Lo hemos conseguido porque hemos hecho preguntas desde lo general, que significa un registro personal,
hacia lo particular, el registro personal del imputado tal. Muy bien. Dichas estas cosas, vamos a darnos un tiempo para poder contestar todas las preguntas, inquietudes que tengan a bien formular, ¿correcto? Todas las preguntas que quieran formularme, por favor, la van escribiendo. Deme un minuto, voy a atender una llamada, un minuto y seguimos, ¿ya? Te pido, por favor, doctora, que me presentaste el proyecto Cero, vaya recepcionando las preguntas que los colegas, la doctora quieren hacerme. Ya estamos listos para contestar las preguntas que tengan a bien formular. ¿Me comunican, por favor, doctora, cómo vamos a hacer? Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Solamente alzan la mano y usted le da la palabra para que puedan realizar las preguntas. Perdón, no escuché qué me decía. Los alumnos solamente alzan la mano, ¿no? Y usted le da le cede la palabra para que puedan realizar las preguntas. Ah, ok, perfecto. Entonces, a ver si me ayudan quienes tengan alguna pregunta, alcen la mano, por favor. Ahí tenemos al alumno Cristian. Cristian Rubina, te escuchamos, Cristian. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Excelente, como siempre, su exposición. Doctor, quería preguntar en el caso eh, de que yo presente de que el imputado, yo soy abogado del imputado y él vaya a dar su manifestación. Se entiende que primero va a interrogar la fiscalía y en el contrainterrogatorio yo también puedo lanzar las preguntas sugestivas sin ningún inconveniente. A ver, para entenderte bien, Cristian, el caso, ¿cuál es? Me decías, perdón. Estoy defendiendo al imputado Ya, y va a rendir, va a hacer su control, va a pasar su control y va a someterse a las preguntas por parte del Ministerio Público, ¿no? ya. En juicio oral. ¿Cómo ahí se podría hacer? Porque si es que yo lo estoy presentando para que pueda dar su manifestación, ¿Fiscalía también va a poder hacer un recontrainterrogatorio o no? A ver, hay un primer tema. Nuestro código está mal diseñado porque en la práctica lo que se ordena procesalmente es que el acusado primero responda a preguntas de la fiscalía y técnicamente si las cosas son así, entonces la defensa tendría que contrainterrogar. Pero recordemos que el acusado es testigo de la defensa, no de la acusación. De manera que lo correcto sería que que la defensa haga interrogatorio y la fiscalía haga contrainterrogatorio. He visto casos también donde el juez director de juicio, el juez de conocimiento, unipersonal colegiado, ordena de esa manera. Y sí, lo que plantea es, primero pregunta la defensa y luego contrainterroga la fiscalía. Ese debe ser el modo correcto. Doctor, en esa línea, si tengo un caso donde ya el juez ha dado a fiscalía para que empiece interrogando, yo podría contrainterrogar y hacer preguntas sugestivas sin ningún inconveniente, entonces, a mi patrocinado, al imputado. Sí, claro, si es que ya el juez más bien, siguiendo las reglas equivocadas del código, dice, fiscalía, empiece usted, y a ti te toca intervenir después, tal como también prescribe el código, quien interviene después hace contrainterrogatorio 378.2 y te faculta hacer las preguntas sugestivas, claro.
Y si hay alguna observación por parte de Fiscalía, simplemente indicaría el 170.6. Exacto. El 378.2 y el 170.6, que es la posibilidad de hacer preguntas sugestivas solo en el contrainterrogatorio. El propio juez está colocando al permitir que la Fiscalía primero pregunte, que yo repregunte, y al repreguntar tengo derecho a hacer contrainterrogatorio con preguntas sugestivas. Muchísimas gracias, doctor. Con mucho gusto, Cristian. Mario. Sí, doctor, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. Tenía una pregunta, doctor. En este caso, por ejemplo, ¿quién interroga y quién contrainterroga en el caso que Fiscalía presente un testigo y también la defensa presente el mismo testigo? En ese caso, ¿quién podría realizar el interrogatorio y quién el contra? Muchas gracias por la respuesta. ¿Quién ofrece al testigo, perdón? En este caso es un testigo que ha sido ofrecido por la defensa y la Fiscalía, doctor. Este es un testigo ofrecido por la Fiscalía de Haya. Es el caso de los testigos comunes. El caso de los testigos comunes es el caso en donde un testimonio es ofrecido por ambas partes. ¿Qué cosa es lo que hay que hacer ahí? El juez tiene que delimitar en el autoenjuiciamiento cuáles son los temas por los cuales ese testigo es testigo de la Fiscalía y cuáles son los otros temas por los cuales ese testigo es testigo de la defensa, para así permitir el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Ok. Quiero decir con ello lo siguiente. Primer punto. Si un testigo X va a ser testigo de ambos, no puede ser testigo de ambos en los hechos. De esa manera no habría juicio contradictorio. Pero sí, por ejemplo, el testigo puede ser testigo de la Fiscalía en los temas A, B y C. Sobre esos temas la defensa contrainterroga. Y puede ser testigo de la defensa en los temas D, E y F. Sobre esos temas es testigo de la defensa y contrainterroga a la Fiscalía. Si no se hace esa discriminación, no puede practicarse la prueba personal. Recuerde, toda persona tiene derecho, 1.2 del título preliminar, a un juicio público, oral y contradictorio. Si es que no se hace esa discriminación y ese discernimiento, no puede haber juicio contradictorio, es imposible. Alan, te escucho. Escucho la pregunta de Alan. Doctor, buenas tardes. Doctor, ¿Qué tal, Alan? dentro Cuéntame. doctor, dentro de esta experiencia que ha tenido en la litigación, dentro de los juicios, es estable, por ejemplo, que como abogado se puede cuestionar de repente una pregunta del magistrado que está realizando al imputado. En este caso estoy defendiendo a mi imputado y a veces he encontrado de que hay magistrados que realizan preguntas subjetivas e incluso hasta capciosas. Por supuesto, la objeción no solo es para la parte, en principio, es un derecho de las partes, como derecho se podría activar frente a un juez que está haciendo preguntas indebidas. Si el fiscal hace preguntas adecuadas y no hace preguntas capciosas, pero el juez sí, hay que objetar al juez. Ahora, ¿quién tiene que resolver? Si es un juzgado unipersonal, el propio juez. Si es colegiado, tiene que resolver los dos jueces distintos que no hicieron la pregunta capciosa. Pues para eso son un órgano o un juzgado colegiado. Hay que hacerlo. ¿Para qué sirve? En todo caso, para poder formular reposición, para poder demostrar parcialidad del juez, para poder demostrar que este juicio ya no es justo, para poder demostrar afectación al debido proceso, sirve para apelación, sirve para casación. Hay que hacerlo, sí. Luchito Mita, te escucho, mi amigo. Qué gusto verte. Doctor, el gusto es mío. Saludar a Proyecto Cero y a su persona por tan brillante exposición. Una inquietud. Y si bien es cierto que en el contrainterrogatorio solo es permitida y recomendable las preguntas sugestivas, pero no es impedimento que se puedan formular preguntas abiertas. ¿Así? Exacto, exacto. Como dice el doctor Lucho Mita, hay que dejar claro
Vamos a poner un ejemplo, porque también ha pasado. Estoy contrainterrogando y hago una pregunta abierta. Y dígame, señor policía, ¿qué hizo usted después? Pregunta abierta, no sugestiva. Fiscalía dice, objeción. ¿Por qué? Está haciendo una pregunta abierta en el contrainterrogatorio. Y en el contrainterrogatorio solo se hacen preguntas sugestivas. Debe ser infundada esa objeción, no debe prosperar. Porque lo que hay que entender es que en el interrogatorio no puedo hacer preguntas sugestivas. Base legal 378.4 del Código Procesal Penal. Pero en el contrainterrogatorio puedo hacer preguntas sugestivas, lo que significa que no solo debo hacer preguntas sugestivas, puedo hacer pregunta abierta y puedo hacer preguntas sugestivas. Base legal 170.6. Se admiten las preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio, pero no dice que no se admiten las preguntas abiertas en el contrainterrogatorio. Entonces, en un contrainterrogatorio puedo hacer preguntas abiertas y sugestivas. Ahora, la recomendación técnica, de los abogados con más experiencia que han litigado, dice que los abogados, por ejemplo, Nóbeles, Bisoños, que recién están empezando, que no se atrevan a hacer preguntas abiertas en el contrainterrogatorio. Algunos que ya están experimentados, que tienen muchos juicios encima, podrían hacerlo. La recomendación en realidad es, como dicen Posner y Dutt, que escribieron un libro sobre contrainterrogatorio, ciencia y técnica. Ellos dicen, los enemigos en el contrainterrogatorio son las preguntas que empiezan con qué, cómo, cuándo, dónde. Son enemigos, ellos dicen, no hay que hacerla. Mi recomendación es que no hay que hacerla, pero no estás impedido de hacerla. Y si te objetan, debe rechazarse la objeción porque sí podrías hacerla. Por ejemplo, ¿en qué casos podrías hacerla sin correr riesgo? Cuando tocas un tema seguro, una zona segura en el contrainterrogatorio que no va a afectar tu teoría del caso, ahí puedes hacerla sin ningún inconveniente. Ahora el doctor Luis Espinosa. La última pregunta del doctor Luis Espinosa. Te escuchamos, doctor Espinosa. No, doctor, ya hice nada de la pregunta, sino que no he bajado la mano. Disculpe. Ah, perfecto. Listo, Doctor, entonces, buenas noches. ¿quién es? Alan Cruz, doctor. Alan, cuéntanos. Sí, doctor, muchísimas gracias por la oportunidad. Como siempre, es un placer escucharlo para los que tenemos el privilegio de estar presentes en esta sala. Doctor, quería hacer una consulta respecto a las diligencias preliminares. No sé si es el caso, pero ¿se pueden hacer preguntas sugestivas en una declaración policial o en sede policial? Sí, claro. Vamos nuevamente a la base del 170.6. El 170.6 dice, no son admisibles las preguntas capciosas, impertinentes o sugestivas, salvo esta última en el contrainterrogatorio. Punto seguido. El juez o el fiscal, de acuerdo a la etapa procesal que corresponda, hacen el control. El juez o el fiscal, y de acuerdo a la etapa. El juez en el juicio y el fiscal en diligencias preliminares, en investigación formalizada, claro. Por supuesto que puede hacerse. Gracias, doctor. Con mucho gusto. Última pregunta, la doctora Karina Altamirano. Con eso ya nos despedimos. Doctora Karina, ¿le escucho? Ya, doctor, ¿ahora sí me escucha? Sí. Buenas tardes ante todo y gracias por su respuesta. Doctor, una consulta. En las diligencias preliminares, ¿es posible que la defensa técnica del agraviado interrogue a la parte investigada? ¿O está vetado ello? Sí, claro, puedes hacerlo. Nosotros como parte imputada tenemos un límite, que es el impuesto en el artículo 84.10. Claro. El límite de no poder intervenir o no En la contrainterrogar. declaración del investigado, correcto. ¿No es cierto? Exacto, en las declaraciones de coimputados, de los que no Correcto. defendamos. Pero la defensa técnica, doctor, de la parte agraviada, ¿Ya? ¿puede realizar preguntas al investigado? En realidad la pregunta sería si es que
la parte agraviada debe intervenir en la declaración del imputado. Y si uno revisa Haciendo preguntas, las normas del código, no. El código establecido como procedimiento legal en el marco de la declaración del imputado en investigación preparatoria, solo interviene fiscal, imputado y defensa. Tan claro es el código que dice, en la etapa del juicio intervienen todos y todos pueden preguntar, pero marca una distinción por etapa. En la investigación no, en el juicio sí. Ya. Y doctor, y la última pregunta, le agradezco su paciencia. Doctor, cuando estamos en el juicio oral, el fiscal interrogando al investigado y se perciben contradicciones con lo que declaró a nivel preliminar, ¿se puede objetar o se puede, perdón, hacer evidentes esas contradicciones tal como se hace con los testigos? Un acuerdo plenario de la Corte Nacional de Justicia dice que sí se puede. Yo soy de la posición que no se puede. La razón es que no podemos hacer interpretaciones extensivas de la norma en contra del imputado. Cuando tú vas a evidenciar contradicción es porque vas a perjudicar la situación del imputado. Correcto. El artículo 378.6 dice que solo se puede leer la declaración previa con fines de refrescar memoria o poner evidencia de contradicción si un testigo o perito, un perito, claro, lo dice el acusado. El régimen del artículo 378, de hecho, está subrayado que dice examen, testigos y peritos. El régimen del artículo 376 y 377 se refiere a la declaración de los acusados, con lo cual hay un régimen diferenciado normativamente. Una cosa para los acusados y otra cosa es para los testigos y peritos. A mi modo de ver, no. Eso está proscrito. No está permitido expresamente y una interpretación analógica sería a favor del imputado, no en su contra, no en su perjuicio. Sí, pero con el acuerdo plenario que usted dice, en la práctica sí se está dando ello. Exacto, hay que sentar una posición de que un acuerdo plenario no puede cambiar el criterio de interpretación. Hay que invocar el artículo 7.3 del título preliminar. No se debe admitir interpretaciones analógicas en contra del imputado. Ya. Doctor, y para abusar de usted, la última pregunta. ¿Qué pasa si la defensa técnica del acusado presenta un testigo, correcto? Y luego ese testigo es a favor del Ministerio Público. Llegado el momento, ese testigo va a ser interrogado por la defensa técnica que lo presentó. Luego el Ministerio Público ya vendría con el contrainterrogatorio, ¿correcto? Con preguntas sugestivas. Claro, preguntas sugestivas y para obtener testimonio favorable. Testimonio favorable. Ya. Puedes Doctor, hacer en un contrainterrogatorio cualquier tipo de pregunta que no sea objetable. Abierta, cerrada o sugestiva. Ya. Y doctor, ¿y qué pasaría si la defensa técnica del acusado quiere desistirse de ese testigo? Porque lo presentó otro abogado, ¿correcto? Un abogado anterior. Se quiere desistir de ese testigo. Pero ese testigo sí favorece a la teoría del caso del Ministerio Público. ¿El Ministerio Público puede oponerse a ese desistimiento? Si lo ofreció, sí. Si no lo ofreció, no. Claro, en este caso lo ofreció la defensa técnica del acusado, no el Ministerio Público. No la Fiscalía, no puede. No puede hacerlo. No hay Doctor, comunidad de la prueba ahí como invocación. No hay comunidad de prueba en ese sentido, pero la comunidad de prueba, de prueba es una vez que se actúa la prueba, no antes, no cuando se ofrece, cuando se actúa. Ya. Doctor, muchas gracias, muy amable. Gracias. Listo, doctora Cari. Bueno, muchísimas gracias. Gracias al Proyecto Cero por esta generosa invitación. Que tengan muy buenas noches. Doctor Benji, buenas noches. Muchas gracias por su paciencia, por acompañarnos y por brindarnos su tiempo. Rápidamente, para finalizar con la reunión, queremos proyectar un pequeño agradecimiento virtual por parte del equipo de Proyecto 024 y del doctor Ishii para ya proceder a finalizar la reunión. Nuevamente le agradecemos de parte de todos el tiempo que nos ha brindado y le damos este pequeño homenaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos desde Bogotá, Colombia.
Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los presentes de igual manera. Muchas gracias. Un gran abrazo. Cuídense. Que les vaya bien. Hasta luego. Felicitaciones, doctor. Excelente conferencia. Un abrazo grande, doctor.